He conocido a grandes hombres en mi vida. Pero solo a un coloso. Un rey no nace rey. Se forja. ¿Qué harías si alcanzaras los confines del mundo? Nunca habrá otro Alejandro como tú. Alejandro Magno. ¡Miedo! ¡Y os prometo que venceréis la muerte! Los dioses suelen castigar semejante orgullo. Ningún ser humano puede ser tan poderoso y hermoso sin que le sobrevenga un desastre. Alejandro, él jamás codició la guerra ni la disfrutó como tú. ¿Cómo osas? ¡Alejandro, sé razonable! ¡El rey vive! La regla de la guerra es hacer uno lo que les pide a sus hombres que hagan. ¡Y él me ha hablado como me hablas tú! ¡Mi vientre, vengador! La veo en tu solo una vez. Hay que ser fuerte. Todo cuanto desees, el mundo es tuyo. ¡Siempre se recordará! Al final, solo importa lo que has logrado. Hace más de 2000 años, este era el hogar de un hombre al que muchos consideran el guerrero más importante de la historia. Estamos en el norte de Grecia, en los restos de la antigua ciudad de Pella, donde se levantaba el palacio del rey Filipo II de Macedonia, padre de Alejandro Magno. Alejandro fue educado aquí en el siglo IV a.C. para conquistar el mundo. Vamos a explorar el recorrido de esas conquistas que se produjeron a lo largo de 12 años y 40.000 kilómetros y cubrieron los territorios de lo que ahora son Grecia, Turquía, Líbano, Egipto, Irán, Irak, Afganistán y Pakistán. Examinaremos la personalidad compleja de un hombre que quizás se consideraba a sí mismo un dios, pero que murió a los 32 años como un simple mortal. La mayor parte de lo que sabemos de Alejandro Magno procede de 4 historiadores antiguos que escribieron varios cientos de años después de la muerte de Alejandro en el año 323 a.C. Basaron sus manuscritos en los diarios de hombres que vivieron y lucharon junto a este guerrero legendario. Esos historiadores son Arriano, escritor y estadista griego, Diodoro de Sicilia, Curtio Rufo de Roma y el filósofo griego Plutarco, el único escritor que documentó la infancia de Alejandro y dedicó mucho tiempo a analizar su carácter. Estamos en el 356 a.C., el año del nacimiento de Alejandro. En una zona del norte de Grecia conocida como Macedonia, gobierna el rey Filipo II sobre una población que otros griegos consideran inferior. El reino de Filipo supuso un gran trauma para ellos. No entendían que el desorganizado reino macedonio se hubiera organizado de pronto gracias a las minas. Poseía un poder económico enorme. En el año 357 a.C., Filipo, de 26 años, se apasiona por una joven llamada Olimpias, de la región griega del Épiro. Pide su mano en matrimonio y Olimpias acepta convertirse en una de sus numerosas esposas. En los meses anteriores al nacimiento de Alejandro, en el 356 a.C., solo hay una pregunta que Filipo quiera hacerle al oráculo de Delfos. ¿Su hijo será hijo de un mortal o de un dios? Independientemente de su relación con los dioses, el niño que nace de Olimpias en el verano del 356 a.C. está destinado a llevar victorias y tragedias a su país, su familia y a sí mismo, con el nombre de Alejandro Magno. En la época del nacimiento de Alejandro Magno, en el 356 a.C., las tropas de Filipo II están ocupadas ampliando el reino. En la región de Macedonia, al norte de Grecia, hay 2 ciudades prominentes. Aigai, llamada ahora Vergina, es la primera capital macedonia y sigue siendo un centro activo de devoción por la tradición, arte y política. 340 a.C.
El rey Filipo II de Macedonia, padre de Alejandro, de 16 años, está en guerra. Su objetivo, el control de Grecia. Cuando Alejandro cumple 16 años, Filipo controla la mayor parte de Grecia. Él no deseaba heredar un reino que le ofreciera riqueza, lujos y placeres de los sentidos. Prefería una vida de lucha, de guerras, de ambición sin límites. Pero Filipo también sigue teniendo ambiciones, la de controlar Grecia. Y los dos enemigos más poderosos que se interponen en su camino son los ejércitos de Tebas y Atenas. Hay un grupo de soldados en particular que tiene una reputación de ferocidad. La banda sagrada de Tebas está formada por 150 parejas de amantes masculinos que comen juntos, duermen juntos y combaten juntos, sin retroceder nunca, luchando siempre hasta la muerte. El motivo de Filipo es la venganza por los años que lleva Persia interfiriendo en los asuntos políticos de Grecia y Macedonia. El enfrentamiento se producirá en un lugar llamado Queronea, en la Grecia central. La derrota de Filipo significaría el final de sus conquistas. La victoria lo impulsaría a mover su ejército hacia Asia. El día en el que tiene lugar la batalla de Queronea llega en agosto del año 338 a.C. Alejandro tiene 18 años. Filipo decide que ya es hora de que su hijo se convierta en comandante macedonio. Al amanecer se despliegan los ejércitos y el rey coloca a su hijo Alejandro, joven en años pero famoso por su valor y su rapidez de actuación, en uno de los flancos, al lado de los generales más experimentados, mientras él manda el otro flanco al frente de sus hombres armados con lanzas. Se colocan unidades individuales donde lo requiere la ocasión. Al otro lado, divididos en línea según sus nacionalidades, los atenienses están al mando de un flanco y los tebanos del otro. Los atenienses y sus aliados avanzan por el campo de batalla hacia los macedonios en aparente retirada. Pero los tebanos, que son tropas más disciplinadas, se quedan donde están, lo cual resulta ser un error. Porque entre los tebanos y sus aliados se abre un hueco y Alejandro lo ve. Está esperando con la caballería y cuando ve el hueco se lanza a la carga, lo atraviesa, rodea a los tebanos y puede atacar a los aliados por el lateral. Al mismo tiempo, la falange macedonia deja de retroceder y empieza a avanzar. Se lanzan sobre los atenienses como una apisonadora. 2000 de ellos se rinden. Y muere prácticamente hasta el último hombre. Tras la sangrienta batalla, en agosto del año 338 a.C., los campos de Queronea quedan cubiertos de cuerpos. Filipo logra, con ayuda de su hijo, su objetivo de controlar Grecia. La batalla de Querona logró dos cosas. A nivel personal demostró que Alejandro era un comandante eficaz y valiente, de lo que seguramente era la mejor fuerza de caballería que ha visto nunca el mundo. Políticamente estableció el control de Filipo sobre Atenas y la mayoría de las ciudades-estado griegas. Pero la relación entre el padre y el hijo estaba a punto de cambiar. Nunca más le encomendaría a Filipo una misión tan importante. En el otoño del 338 a.C., el rey Filipo de Macedonia controla casi toda Grecia. Una victoria decisiva en Queronea, en la que Alejandro juega un papel importante en la derrota de los atenienses, inspira un gran respeto en las tropas macedonias por un nuevo liderazgo padre-hijo. A los pocos meses de su victoria en Queronea, Filipo decide tomar otra esposa. Cleopatra, de 20 años y de una importante familia macedonia, acepta casarse con él. Independientemente de su motivación, la decisión de Filipo de casarse con Cleopatra provoca una pelea importante con Alejandro y su madre Olimpias. Si Cleopatra, que es macedonia, da a luz un hijo varón, este ocupará el lugar de Alejandro como heredero legítimo al trono de Filipo.
ya que la madre de Alejandro es de Épiro, que no es parte de Macedonia. La creciente tensión entre miembros de la familia alcanza su punto cumbre la noche de la boda de la pareja, en el otoño del 338 a.C. Después del escándalo del banquete de bodas, Alejandro y su madre Olimpias parten al exilio. Pero Filipo no tarda en darse cuenta de que el Estado necesita un heredero al trono reconocido y él necesita un buen comandante. Convence a Alejandro para que vuelva a casa. Pero Olimpias no regresa. Filipo se concentra ahora en su nuevo objetivo. Con Grecia bajo su control, quiere extender su reino por Asia. Envía una pequeña expedición de tropas a la costa occidental de Asia al mando de su general Parmenio para que estudien los obstáculos y establezcan una cabeza de puente. Parmenio era su general más antiguo, un hombre muy importante para él. Era su mano derecha y de toda confianza. También era un conspirador político de primer orden. Y sus mayores ventajas eran, primero, su fidelidad absoluta a Filipo y, segundo, su habilidad indudable como general. La celebración de Filipo tiene lugar en terrenos del palacio de la antigua capital de Aigai. Es octubre del año 336 a.C. Este es el teatro del Palacio Real de Aigai. Aquí se reúnen miles de macedonios con el rey Filipo y con Alejandro para un festival en honor de los dioses. Según el historiador antiguo Diodoro, Filipo aprecia a Pausanias a causa de su belleza. Pero cuando el rey se encapricha de otro joven, Pausanias reacciona mal. Acusa al joven de ser un hermafrodita promiscuo. Pausanias es castigado por eso. Lo llenan de vino hasta emborracharlo, y cuando está inconsciente, lo entregan a los muleros del rey para que abusen de él en una borrachera. Más tarde se queja ante Filipo de esos abusos, pero el rey no actúa contra los responsables. Pausanias, enfurecido, se acerca a Filipo, lo apuñala y huye. Pero cae muerto antes de que pueda escapar. Alejandro corre hacia su padre, pero es demasiado tarde. Filipo muere el 336 a.C. ¿Aceptará Grecia a Alejandro como rey? Después de una cremación ceremoniosa, los huesos de Filipo y sus posesiones más preciadas son colocados en el interior de una cámara funeraria que se cubre con toneladas de tierra. Según una costumbre antigua, cuanto más alto el montículo, más importante la persona. Aquí es donde enterraron al rey Filipo II, cerca de su palacio, bajo un montículo de tierra que se conoce como el Gran Túmulo. La tumba permaneció oculta más de 2000 años, hasta 1977, cuando la descubrió el arqueólogo griego Manolis Andrónicos. 15 años más tarde, se construye un magnífico museo en el interior del túmulo. El Museo de Vergina es una maravilla de arquitectura y diseño modernos. Aquí se exponen objetos encontrados en varias tumbas. Inmediatamente después del entierro de su padre, Alejandro se enfrenta al desafío más importante de su joven vida: probar a los ciudadanos de Macedonia que merece ser rey. Alejandro tenía solo 20 años cuando heredó el reino, que en aquel momento estaba plagado de envidias y disputas. Los consejeros macedonios de Alejandro temían que se avecinara una crisis y aconsejaron al joven rey que dejara en paz a los estados griegos y no usara la fuerza contra ellos. Alejandro, sin embargo, optó por lo contrario y decidió que el único modo de asegurar su reino era actuar con audacia y espíritu arrogante. Estaba seguro de que, si cedía aunque solo fuera una fracción de su autoridad, todos sus enemigos lo atacarían a la vez. En menos de 6 meses, Alejandro recupera el control de Grecia al mando de su ejército macedonio y se gana el respeto de sus tropas por su decisión y su valentía. El rey Alejandro vuelve entonces su atención hacia lo que se convertirá en el objetivo de su vida: la conquista de Persia.
A punto de embarcarse en lo que será un viaje de 12 años, puede que Alejandro se considere a sí mismo fruto de un linaje divino. O puede que no. ¿Es Alejandro hijo de un dios? ¿O es un mero mortal? Elige proseguir con la ofensiva que había empezado su padre, la conquista de Asia. La invasión de Alejandro empezó con una maniobra logística difícil. Transportar a su ejército de 40.000 hombres a través del cuerpo de agua que separaba a Europa de Asia, el Helesponto. Alejandro tuvo 2 golpes de suerte. Hizo buen tiempo y la enorme flota persa estaba ocupada reprimiendo una rebelión en Egipto. En la orilla opuesta del río Gránico espera el ejército persa con 20.000 soldados de caballería y 20.000 de infantería. La estrategia de combate de Alejandro en el río Gránico utiliza tácticas que aprendió de su padre. Alejandro cruzará un poco más arriba, donde dirigirá a la caballería en el ataque al flanco derecho del enemigo. Una de las ventajas de ir al frente en lugar de detrás es que consigues que la gente te siga. No les pides nada que tú no hagas. Estrujados entre las lanzas de las falanges y la caballería de Alejandro, los persas rompen la formación y huyen. Contra todo pronóstico, Alejandro derrota al ejército persa en Gránico. La victoria de Alejandro en Gránico permite a su ejército continuar la invasión de Persia. 334 a.C. Después de derrotar a las fuerzas persas en el río Gránico y de hacerse con el control de puertos claves del Egeo, Alejandro lleva a su ejército a la ciudad de Gordio, que no ofrece resistencia al poderoso ejército macedonio. Después de dejar Gordio, Alejandro avanza hacia el sur, donde se entera de que el rey persa Darío se dirige hacia Isos al frente de un gran ejército para cortarle el paso. Alejandro lleva sus fuerzas al sur de su campamento en Isos para esperar allí al ejército persa. En noviembre del año 33 a.C., Alejandro encuentra a su enemigo esperándolo en la orilla opuesta del río Pinarus, donde desemboca en el Mediterráneo. Al igual que en el río Gránico, el Pinarus se convierte ahora en la principal defensa del ejército persa. Darío cree que su gran fuerza de caballería ganará la batalla. Alejandro ve dónde caerá el golpe persa y refuerza esta zona con su caballería. En Isos, hasta la poderosa falange de Alejandro corre peligro. La batalla de Isos en noviembre del año 333 a.C. es crítica para la conquista de Asia por parte de Alejandro. El rey persa Darío empieza a ceder al pánico. Darío ve cómo cortan en pedazos a su guardaespaldas real. Da la vuelta a su carro y huye para salvar la vida. La formación persa se rompe y al caer la noche inician la retirada. La victoria en Isos en el año 333 a.C. es crucial para Alejandro Magno. Ha derrotado al ejército más poderoso del mundo, liderado por el soberano más poderoso. Alejandro prosigue su conquista de los puertos de mar asiáticos. Chipre y Fenicia caen fácilmente en sus manos. Darío pedía a Alejandro que aceptara un rescate por los prisioneros persas. Le ofrecía además todo el territorio al oeste del Éufrates y la mano de una de sus hijas en matrimonio. Le ofrecía que hicieran amigos y aliados con esas condiciones. Alejandro escribió su respuesta a Darío. Primero derroté a tus generales. Ahora te he derrotado a ti y al ejército que mandas. Si en el futuro quieres comunicarte conmigo, dirígete a mí como rey de toda Asia. No me escribas como a un igual. Todo lo que posees es mío ahora. Si quieres defender tu trono, quédate a luchar por él y no salgas huyendo. Porque puedes estar seguro de que te encontraré donde quiera que te escondas. Su comunicación con Darío solo había servido para aumentar los deseos de conquista de Alejandro. Ahora lleva a su ejército hacia el centro naval de Tiro,
quiere controlar Tiro por su situación estratégica. Controlar la isla de Tiro significa controlar su gran puerto naval. Cuando llega Alejandro, en enero del año 332 a.C., el rey de Tiro está fuera, con la flota persa. Para sorpresa de los tirios e incluso del ejército macedonio, Alejandro amenaza con conquistar la ciudad amurallada de un modo inimaginable incluso hoy, construyendo un malecón o camino elevado de 800 metros de largo que uniera la isla con el continente. Los tirios consideraban absurdo el plan de Alejandro y creyeron que era una amenaza sin fundamento. 300 años antes de la época de Alejandro, el rey Nabucodonosor de Babilonia sitió este lugar 13 años consecutivos y no consiguió conquistarlo. Alejandro envió heraldos a pedir a los tirios que aceptaran las condiciones de paz, pero los tirios los mataron, violando la costumbre internacional, y arrojaron sus cuerpos al mar. Alejandro, ultrajado por el asesinato deshonroso de sus hombres, decidió poner sitio a la ciudad. En julio del año 332 a.C., el nuevo malecón está listo por fin. Y también los barcos de guerra que ha conseguido en la vecina Chipre. Mientras la infantería macedonia ataca las murallas de Tiro desde el malecón, Alejandro está al frente de las tropas que bajan de los barcos por pasarelas. Tiro, atacada por tierra y por mar, no pudo resistir. Algunos tirios intentaron hacerse fuertes todavía en su ciudadela, el Aganorio. Otros intentaron salvar la vida viniendo aquí al templo de Heracles. 8.000 tirios fueron ejecutados y otros 30.000 vendidos como esclavos. Hoy, este camino está construido encima del malecón que levantaron por orden de Alejandro. La conquista de la isla amurallada de Tiro ha pasado a la historia como uno de los logros más increíbles de cualquier ejército. Con los puertos egeos bajo su control, lleva su ejército a Egipto. Después de viajar a través de Heliópolis y Menfis, Alejandro llega a una costa tan hermosa que imagina un gran puerto marino en ella. Alejandría sería el nuevo centro mundial del comercio. Hoy, Alejandría tiene unos 4 millones de habitantes. El 80% de las importaciones y exportaciones de Egipto pasan por sus puertos. Cuando Alejandro llegó al desierto, empezó a cruzar una extensión de arena. En 4 días agotaron el agua y padecieron una sed horrible. Para los egipcios, Amón era el equivalente del dios griego Zeus, el rey de todos los dioses. A Alejandro le queda todavía una batalla decisiva con el que quizá fuera el único otro mortal que podía considerarse a sí mismo un dios, Darío. A pesar de las dramáticas victorias en el río Gránico, en Isos y en Tiro, Alejandro Magno se da cuenta de que no podrá llamarse soberano de Asia mientras el rey Darío siga libre. Los dos saben que falta otra batalla decisiva. La posición la elige Darío al acampar sus fuerzas en el río Bumelos, cerca de la aldea de Gaugamela. La noche antes de la batalla, varios kilómetros de ondulantes colinas separaban a los dos ejércitos. Estaba decidido a que si derrotaba a Darío, no le daría motivos para que reuniera valor para intentarlo de nuevo. La falange de Alejandro avanza en formación, lenta pero metódicamente, al encuentro de las nuevas armas de Darío. Al frente de su caballería, contra el ala derecha de la caballería persa. Allí tuvo lugar la lucha más encarnizada de las dos caballerías en toda la batalla. Al darse cuenta de que Darío no se apoya en su infantería, sino en sus escuadrones de caballeros fuertemente armados, tienta a las dos alas de la caballería persa a lanzarse contra sus flancos. Confía en que los flancos aguanten el tiempo suficiente para crear un hueco en la línea persa que permita pasar a su caballería. Y eso es lo que ocurre. Darío sigue adelante, dejando atrás su carro, su arco y su lanza. El rey huye una vez más.
Alejandro sabe que Darío será mucho más valioso gobernando Persia bajo sus órdenes que como soberano muerto. Muchos consideran que la victoria de Alejandro en la batalla de Gaugamela es la más importante en su conquista de Asia. Alejandro fue proclamado rey de Asia. Antes de que pasen 4 meses de su victoria de Gaugamela, en enero del año 330 a.C., Alejandro se apodera del palacio de Darío y de la ciudad de Persépolis, en la Persia antigua. Ahora toda Persia, su capital y las toneladas de oro y plata de su tesoro pertenecen a Alejandro. Alejandro permanece 4 meses con su ejército en Persépolis, regodeándose en los despojos de la victoria, antes de continuar su conquista de Asia. En una de esas borracheras, un cortesano dijo que si Alejandro daba la orden de quemar el palacio persa, se ganaría la gratitud profunda de los griegos, y el rey se mostró entusiasmado. ¿Por qué no vengamos a Grecia y quemamos la ciudad entera? A los macedonios les avergonzó. Cuando Alejandro se entera de que Darío se dirige hacia el norte, reanuda de nuevo la caza. Le informaron de que Darío había sido arrestado por sus propios comandantes. Junio del 330 a.C. El ejército de Alejandro marcha durante un día y una noche para alcanzar al ejército persa controlado por Beso. Darío, sin embargo, declaró que los dioses habían ido a vengarlo, pidió la protección de Alejandro y se negó a seguir el consejo de los traidores. Estos se enfurecieron, atravesaron al rey con sus lanzas y lo dejaron allí. Con el gran y poderoso Darío yaciendo gravemente herido en el suelo, solo el tiempo dictaría si Alejandro lo capturaría vivo o no. Cuando las fuerzas de Alejandro llegaron por fin al lugar, encontraron a Darío aferrándose a duras penas a la vida. Esta es la deshonra final. Tener que aceptar un servicio tuyo y no poder devolvértelo. Pero Alejandro te recompensará tu bondad, y los dioses le pagarán su cortesía con mi madre, mi esposa. Con Persia controlada y el rey Darío muerto, Alejandro Magno había completado su misión. El ejército macedonio, que ya lleva más de 7 años de marcha, avanza ahora hacia la India y continúa el comportamiento errático de Alejandro. En el año 327 a.C., a los 29 años de edad, Alejandro hace algo tan impropio de él que sorprende incluso a las personas más cercanas, en especial a su amigo y supuesto amante, Hefeistón. Alejandro toma una esposa. Se trata de Roxana. Añadió concubinas a su séquito al modo de Darío, que no eran menos que los días del año, y todas de extraordinaria belleza. A comienzos del 326 a.C., inicia una campaña en la India, donde el rey Poro intenta detenerlo en el río Hidaspes. Ahora estaba ansioso por ver el océano. Hizo construir gran número de botes de remos y balsas, y bajaron por los ríos a buena velocidad. Durante el viaje río abajo, Alejandro desembarcaba, asaltaba las ciudades cercanas a la orilla y las conquistaba todas. Hasta que llega a la ciudad de Malí, donde habita la tribu independiente de los malianos. Alejandro colocó a su infantería en forma de anillo alrededor de las defensas exteriores y avanzó en formación cerrada. Alejandro, entre tanto, colocaba en posición las escaleras de asalto a todo alrededor de la fortaleza interior. Pero los hombres de las escaleras eran demasiado lentos para él. Agarró una, impaciente, la apoyó en la pared de la fortaleza y fue el primero en subir atacando al enemigo a derecha e izquierda. Hasta que de pronto se quedó solo. Sus hombres abajo vieron horrorizados que era un blanco perfecto para los ataques enemigos. En ese momento tendría que haber vuelto atrás y haberse reunido con sus hombres, pero saltó al interior de la fortaleza enemiga, donde luchó por su vida en combate cuerpo a cuerpo. Los macedonios, horrorizados, intentaban subir las escaleras tan deprisa y tantos a la vez que las rompían. Solo 3 de ellos consiguieron reunirse con él dentro de la fortaleza, entre ellos el portador de su escudo troyano. 2 de los macedonios murieron a manos del enemigo y Alejandro recibió una flecha que penetró su armadura y le atravesó el pulmón.
El cuarto macedonio defendió a su jefe con el gran escudo de Troya. Cuando el ejército macedonio consiguió escalar al fin los muros, se encontró con una vista increíble. A su líder invencible, tumbado en el suelo, en medio de un charco de sangre. Los soldados de Alejandro comprenden que su vida corre peligro. Alejandro se recupera lentamente. En los 2 años siguientes marcha con su ejército de regreso a Grecia, a veces por tierra y a veces por mar. En julio del año 324 a.C. sufre una herida aún peor. Su íntimo amigo Hefeistón muere de una enfermedad desconocida. Alejandro queda destrozado. Menos de un año después de la muerte de Hefeistón, Alejandro descansa en Babilonia, donde planea la posible conquista de Arabia, cuando él también cae enfermo. Es también en ese momento cuando los oficiales de Alejandro empiezan a preguntarse qué ocurrirá si él muere. ¿Quién gobernará los territorios conquistados? La idea de gobernar un imperio tan vasto sin Alejandro asusta bastante. A sus oficiales no les cabe duda de que ningún ser humano solo podrá nunca ocupar su lugar. Habrá pues que dividir los territorios. También saben que si Alejandro no dice quién heredará qué regiones, la envidia puede hacer que se enfrenten entre sí jefes que han luchado antes unidos bajo un rey poderoso. En la noche del 9 de junio del año 323 a.C., un grupo de oficiales acompañan a su rey, cuya salud empeora. Él les dice: predigo una gran batalla funeraria en mi honor. Cuando se acerca el final, se reúnen a su alrededor y le hacen la pregunta crítica: ¿a quién deja su reino? Alejandro susurra débilmente su última palabra: Crastito, el más fuerte. En la madrugada del 10 de junio, sus ojos se cierran para siempre.